Hola, hola, bienvenidos a todos y todas a un nuevo evento de Sevilla.net. En esta ocasión estamos ante un evento especial que hemos ido deseando y queriendo tener desde hace un tiempo. Tenemos a alguien lejos, pero que también lo sentimos cercano, que es de Cádiz, ha estudiado en Sevilla. Tenemos a alguien que lleva mucho tiempo en Microsoft, alguien que, si mi memoria no me falla, entró llevando el área de desarrollo web. Luego llegó a llevar el área de desarrollo global, incluido Visual Studio, en una época bastante interesante, open source, etcétera. Y en los últimos años lo tenemos muy enfocado en temas de IA. Pero antes de dar el salto y darle voz a nuestro invitado, dejadme primero dar las gracias a nuestros sponsors por permitirnos hacer este streaming de forma sencilla, cubrirnos costes de herramientas, etcétera, etcétera. Y dar sobre todo también la bienvenida a sospechosos habituales de Sevilla.net, como Marcelo, ¿qué tal? ¿Qué hay? Buenas tardes. Y también tenemos con nosotros a Juanma. ¿Qué tal, Juanma? Buenas, pues aquí venimos a darle la bienvenida a un gran amigo de Sevilla.net y de la comunidad, que seguramente nuestros espectadores lo conocerán de otros grandes éxitos como Con IAS y a lo loco, o de Tú a Redmond y yo a Cádiz. Y aquí lo tenemos, David Carmona. Muchas gracias. Oye, esto para mí es espectacular, ¿eh? Es que estoy aquí disfrutando. Qué ganas tenía, de verdad. Ha costado, ¿eh? Ha costado, pero tenía unas ganas locas de echar este ratito con vosotros y hablar de lo que queráis, recordar viejos tiempos y hablar de lo que nos queda, que es mucho, muchísimo en el mundo tecnológico. Así que deseando de hablar. Y oye, Marcelo, Juanma, Javi, de verdad que he pasado lo que estás haciendo, ¿eh? Me parece increíble que siga vivo el espíritu del Club de Sevilla. Yo creo que fue, si no de los primeros en España. Y joder, todavía ahí dando el callo. Espectacular lo que hacéis por la comunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias Bueno, a ti por estar aquí hoy, nos hemos David. tenido que adaptar. Cosas que se aprenden, por ejemplo, de la pandemia. Fíjate que entre todas las cosas malas que ha tenido, por ejemplo, una de las que nos ha traído buena es el aprender a gestionar streamings, etcétera, más correctamente, cuidar un poquito más la edición, etcétera, etcétera. Y esto nos permite hacer eventos como, por ejemplo, el de hoy, en el que tú estás 4 de julio, tendrás a los vecinos locos y te podemos tener desde el otro lado del charco aquí con nosotros, que teníamos muchas ganas. Sí, Así si que escucháis cohetes, no nos aquí es fiesta, por eso estoy aquí tranquilo, hoy no me molesta nadie, hoy yo creo que es de las fiestas más importantes en Estados Unidos, hoy no trabaja nadie. Y por la noche los fuegos. Aquí de vez en cuando escucharé algún petardo, porque es muy típico la gente tirando petardos fuera, pero eso será todo. Bueno, continuamos recordando de entrada que vamos a intentar tener una sesión lo más amena, divertida y sobre todo espontánea posible. Llevamos ya un tiempo anunciando el evento y cada vez que hemos ido anunciando el evento hemos ido recordando que cualquiera puede enviar sus preguntas. Así que tenemos ya 21 personas conectadas al streaming y subiendo. Recordaros a todos los que estáis conectados que si tenéis alguna pregunta, queréis recordar algún momento del pasado, cualquier tipo de anécdota, etcétera, etcétera, lo podéis compartir tanto en YouTube como en Twitch en el chat. Y mientras la gente se anima, nosotros vamos a ir arrancando. Tenemos una serie de preguntas preparadas. Vamos a empezar por lo básico. Marcelo, Juanma, ¿quién quiere comenzar preguntando? ¡Qué presión! Bueno, lo has pillado fuera de juego. Sí, totalmente. Bueno, no sé, yo creo que lo primero es un poco que nos cuentes quién es David Carmona, ¿no? Porque nosotros sí te conocemos, pero aquí hay mucha gente nueva y no sabe quién es David Carmona y de dónde viene David Carmona, que creo que es lo más significativo, ¿no? Sí, a ver, depende de cómo quieras verlo. Yo siempre me he considerado, uy, veo a Bruno conectado, hola Bruno, ¿qué tal? Yo siempre me he considerado un desarrollador, es lo que me gusta hacer y lo que siempre me ha gustado, lo que siempre me gustará, siempre he sido un desarrollador. Luego puedo decir que soy un desarrollador venido a más o un desarrollador venido a menos, pero la realidad es que
con los años he ido cogiendo responsabilidades en Microsoft y ahora llevo un área que estoy completamente loco de pasión, que es el área de innovación en Microsoft, entre otras cosas, incubando nuevos negocios de la inteligencia artificial, pero incluso llevando otras áreas como el área de 5G, espacio, quantum, es decir, todas le llamamos en Microsoft las áreas de Horizonte 2, que son básicamente, si Horizonte 1 son los productos actuales, Horizonte 3 son la investigación a muy largo plazo, investigación que está, digamos, promovida por la curiosidad. En Horizonte 2 está algo a medio camino entre las dos, ¿no? Al final mi trabajo es un puente entre lo que ocurre en Microsoft Research, en la parte de innovación, y lo que podemos llevar a los clientes, ¿no? Esa es mi labor. ¿Y cómo ha acabado aquí? Yo siempre digo que yo entré en Microsoft, llevo en Microsoft 20 años hace 20 años que entré, y siempre digo que yo entré en Microsoft no por Windows. En aquella época todo el mundo conocía a Microsoft por Windows. Yo no entré por Windows, yo entré por un producto que me volvía loco, que se llamaba Visual Studio. Es el producto que me pagó la carrera, el producto que me ha dado más horas de diversión que ningún videojuego, y el producto que todavía a día de hoy me apasiona, y si no lo abro no me siento bien. Si hay un día que no lo abro, es un día que no me siento bien, ¿no? Me vuelve loco. Entonces yo entré con eso, entré, como comenta, en la parte de desarrollo web en Microsoft Ibérica, en España. Luego llegué a llevar toda la parte de desarrolladores, el área de desarrolladores en España, y me salió una oportunidad en Estados Unidos llevando la parte de desarrollo web, de desarrolladores web en Estados Unidos, y al final, pues por motivos de verdad que son más del destino que de otra cosa, pues acabé llevando el negocio de Visual Studio. O sea, el producto con el que yo entré en Microsoft y con el que el que me apasiona, pues lo acabé llevando. Primero la parte de negocio, llevaba todo el área de negocio de Visual Studio, esa fue la época que lanzamos Visual Studio Online, Visual Studio Code, .NET Core, todo eso lo lanzamos cuando llevaba yo ese negocio. Y luego también me cambié durante un tiempo la parte de ingeniería, me encanta, estuve llevando la ingeniería, Dios mío, mi bolsa, madre mía, qué recuerdos. Estuve llevando toda la parte de tooling en Visual Studio y de lenguajes, C#, Visual Basic, F#, es lo que llevaba ingeniería, y después me ofrecieron otra oportunidad a la que no pude decir que no, que era básicamente era hacer lo mismo, pero para inteligencia artificial, es decir, construir el negocio de la inteligencia artificial en Microsoft. En esa época, inteligencia artificial era una parte más de research, y básicamente lo que tenía que hacer era, oye, pues, ¿cuáles son los productos y cuál es el negocio para llevar esto a los desarrolladores? ¿No? Pues fue la época donde lanzamos los Azure Cognitive Services, Azure ML, toda la parte de inteligencia artificial. Y ahora, hace 4 meses, que estoy en una organización que se llama Strategic Missions and Technologies, como tecnologías y misiones estratégicas, que es ese concepto de incubación, ¿no? Tanto de inteligencia artificial, pero de otros negocios en Microsoft como 5G, espacio, quantum, etcétera. Ese soy yo. Muy bien. Pues ya se me ha adelantado, te he enseñado la foto que no quería enseñarte, quería comentarla ahora, pero bueno, no pasa nada, te la enseño ahora y si quieres comentamos. No sé si recuerdas en qué momento fue exactamente esta foto, pero como pista te diré que fue en una TTT de aquella época, donde estuvimos muchos de las comunidades de España y donde, bueno, coméntanos tú qué hacías aquí en esta foto. Pues mira, ahí estaba enseñando una aplicación que me hice un fin de semana. Eso es lo que os digo yo de si no abro Visual Studio no me siento bien. En aquella época era mi bolsa, qué buenos recuerdos. Era una demo que hice para demostrar en aquella época los interfaces de usuario modernos, ¿no? Pues iba un poco por el espectro de web, móvil, cliente rico. Y recuerdo que al final creo que acababa en WPF porque acababa con toda la aplicación haciéndose como un circulito y yéndose en 3 dimensiones o algo así, algo que a día de hoy se veía
Horrible. Pero sí, muy divertido, muy divertido. La otra, yo creo que esa fue la época donde también hicimos Desarrolla con MSDN, que tenía también una aplicación de ejemplo que se llamaba MSDN Video, que era una aplicación que hicimos pues en un verano también, así en los ratillos libres, que cubría todo, cubría un poco todo lo que es el desarrollo de aplicaciones en varias capas. Y luego hicimos un montón de vídeos explicando cómo hacerlo, la documentación. Era algo así como lo que ahora es un tutorial, pero a lo bestia, ¿no? Como un curso centrado en cómo hacer una aplicación en .NET. Muy bien. Como recordarás, aquella época, bueno, pues se hacían un montón de eventos de comunidades, estaba la comunidad más activa que nunca. Eso ha ido decayendo un poquito, pero bueno, aún hay, como se dice, ascuas, ¿no? Como somos aquí en Sevilla.net, hay ascuas todavía por ahí de gente que todavía tiene muchas inquietudes y bueno, y gente y grupos nuevos que están saliendo y con tecnologías nuevas como Azure y ese tipo de cosas. Pero bueno, no sé, para mí fue uno de los momentos más bonitos de mi carrera profesional, en la época aquella que vivimos. Y bueno, y hoy lo vivirás de una manera diferente, supongo. No sé si desde tu posición ahora desde Redmond, no sé si se escucha algo hablar de comunidades, de este tipo de cosas. No sé si hay algo al respecto desde Microsoft o si se espera alguna cosa, algún cambio. A ver, yo creo que ahora las comunidades son más importantes que nunca. Si ya era en aquella época, yo creo que la labor que hacíamos en la comunidad era sobre todo de formación, era un cambio tecnológico brutal que nos tocó vivir del mundo, primero del mundo nativo en Windows a toda la transformación en .NET y luego lo que implicó eso también con el cambio a web y a móvil, ¿no? Fue una transformación brutal. Yo creo que ahora estamos viviendo una transformación todavía más grande, ¿no? Que es la transformación de la inteligencia artificial, que si en aquella época ya había una barrera muy grande para cambiar los paradigmas y para desarrollar esas aplicaciones, ahora es que con la inteligencia artificial no es que te cambia la tecnología, es que te cambia el paradigma, es que es completamente distinto, ¿no? Con lo cual más importante que nunca. Yo creo que tenemos que ver también cómo llevar el concepto como lo que estáis haciendo vosotros aquí, ¿no? Es como llevar ese concepto que en aquel momento yo creo que fue maravilloso, pero adecuarlo también a la situación actual, ¿no? Yo creo que ahora las comunidades, confieses que GitHub ni existía entonces, cuando empezamos. Cosas como esta no podemos hacerlo, streaming online, por Dios, recuerdo que era un quebradero de cabeza hacer un evento online. Ahora cualquiera podemos hacer un evento online desde nuestra casa, ¿no? Y con muchísima más calidad que lo que teníamos entonces. Y con toda la comunidad de open source disponible, por Dios, es que es una pasada. Tenemos que ver en cómo utilizar eso que tenemos ahora y llevarlo al siguiente nivel, ¿no? Y entendemos que el mundo de la inteligencia artificial, estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Pues es un cambio, ¿no? Estamos todos esperando, ¿no? A la singularidad prácticamente. Bueno, eso todavía queda para eso. Todavía queda, ¿no? Eso lo podemos leer en tu libro, ¿no? The AI Organization, que está disponible en O'Reilly. ¿Nos puedes contar algo? ¿Algún spoiler? Del libro yo solo puedo decir que se convertirá en un libro de culto porque va a ser el único libro que escriba en mi vida. Jamás voy a volver a escribir un libro, de verdad. Qué dolor de cabeza fue aquello. Mis respetos y admiración para todos los autores porque es algo espectacular. Es algo espectacular el trabajo que hay detrás de escribir un libro, ¿no? En mi caso, la idea surgió porque me tocó una época, fue cuando estaba iniciando el negocio de la inteligencia artificial, ¿no? Donde todas las preguntas eran técnicas y tenían todo el sentido del mundo, ¿no? Había muchísimo interés en cómo hacer la capacitación técnica. Salieron un montón de Microsoft, sacamos el AI School, que era como la parte tecnológica, sobre todo centrado en desarrolladores y en científicos de datos, de capacitación de inteligencia artificial, machine learning, reinforcement learning, etcétera, etcétera.
Pero lo que me daba cuenta era que, aunque esa revolución o esa capacitación se estaba dando en la parte tecnológica, pues la parte de negocio estábamos muy perdidos. Y todas las conversaciones que tenía con líderes de negocio y líderes técnicos también andaban muy perdidos, ¿no? De no solo no saber lo que es la inteligencia artificial, sino que tampoco hace falta ser un experto si eres un líder de negocio, sino en la transformación que implicaba en el negocio, ¿no? Y en áreas como la estrategia, la cultura, la parte de responsabilidad y luego la parte técnica. Así que me lié la manta a la cabeza y me puse a escribir un libro sobre ese tema. Pues conforme está basado sobre todo en lo que iba aprendiendo de las empresas con las que hablaba, también cuento historias de gente a la que admiro mucho, cuento antes de cada capítulo, cuento una historia de lo que llamo un héroe de la inteligencia artificial, mucho español hay en el libro que hablo de él, hablo de Chema Alonso, hablo de Julián Isla, hablo de varios españoles que considero muy potentes en cómo lideraron esa transformación de inteligencia artificial. Y luego sí es verdad que al final del libro, la segunda parte del libro es como un apéndice donde me meto en la tecnología, porque mi principio o mi filosofía es que en cualquier tema tecnológico tienes que balancear muy bien la parte técnica con la parte de negocio, ¿no? Es decir, que creo que no se puede ser un buen líder de negocio hoy en día si no tienes una parte técnica, por lo menos básica, de lo que estás hablando, ¿no? Esto de tomar decisiones de la inteligencia artificial sin tener muy claro qué es la inteligencia artificial es complicado, ¿no? Y viceversa, yo creo que como desarrolladores también tenemos que tener un poco de conocimiento del impacto que tiene la tecnología en el negocio. Así que ese es el objetivo del libro, tener un poco la visión de los dos ángulos y unir esa visión. En el tema ético, ¿no? Quizás no que es un poquito delicado, ¿no? Hay movimientos ahora gubernamentales y demás para intentar unificar, ¿no? Y poner para que no nos volvamos locos, ¿no? Y controlar un poquito esa posible singularidad. Sí, y más que la singularidad, no hay que irse muy lejos. La inteligencia artificial tiene desafíos de responsabilidad a día de hoy, o sea, que no te tienes que ir muy lejos, y a mí me parece maravilloso cualquier iniciativa que esté centrada en, sobre todo en ayudar y guiar, ¿no? a las empresas y a los usuarios, porque creo que una barrera en la adopción de la inteligencia artificial es la falta de confianza, o sea, y eso hay que atajarlo no escondiéndolo en un cajón, sino de frente. Y hay que ver, primero, hay que conocer esos problemas, esos desafíos. Yo creo que esa parte ya empezamos a pasar página. Yo empiezo a ver cuando hablo con empresas, al principio, cuando empezaban las conversaciones de responsabilidad, todos me decían, bueno, pero si todavía no sé ni cómo empezar esto de la inteligencia artificial, no me voy a preocupar de posibles desafíos, ¿no? Yo creo que ahora eso todas las empresas y todos los usuarios tienen súper claro cuáles son los desafíos de la inteligencia artificial. Todos hemos hablado de la posible falta de transparencia, del sesgo que pueden tener, del impacto en la privacidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que estamos pasando a un momento todavía más bonito que... a mí me recuerda un poco en nuestra época, de aquella época de .NET, de los inicios de .NET, recuerdo el momento de seguridad para el software, que fue un momento que nos abrió los ojos muchísimo a los desarrolladores, ¿no? Empezó a haber vulnerabilidades y ataques de seguridad que nos abrieron los ojos a decir, oye, cuidado, que es que esto de la seguridad hay que tenerlo en cuenta cuando desarrollamos software, ¿no? Y eso acabó transformando la metodología de desarrollo software, o sea, el concepto ese del secure code, ¿no? Y el trustworthy computing, que todavía a día de hoy está vigente, ¿no? Los principios y las prácticas se desarrollaron entonces, todavía están vigentes a día de hoy. Yo eso lo veo muy paralelo a lo que está ocurriendo ahora con la inteligencia artificial, que vale, ya conocemos el problema, hay un problema, hay desafíos con la inteligencia artificial, vamos a crear las prácticas, vamos a cambiar la forma en la que desarrollamos la inteligencia artificial para poder atajar esos desafíos, ¿no? Y son prácticas, igual que lo de seguridad, son prácticas que no solo aplican al desarrollo, no es la parte técnica también, pero es que aplica a todo el ciclo, aplica a cómo pensamos la solución, al diseño de la solución, aplica a cómo la probamos, aplica a cómo le hacemos el despliegue y aplica en cómo hacemos la monitorización. Es un ciclo continuo donde la inteligencia artificial responsable tiene que ser parte completa del ciclo, no solo en la parte de desarrollo, ¿no?
Pues vamos a pasar a hablar sobre justo IA y desarrolladores. Yo creo que a día de hoy conozco varias empresas que incluso tienen ya su departamento de IA y hacen desarrollos con IA, aunque también hablas con otros y lo ves un poco más como quizás que lo asocian con algo más técnico, matemático y todavía siguen en su .NET, en su Visual Studio sin involucrarse todavía mucho en ese área. Yo lo veo quizás como seguimos haciendo software, pero una nueva forma de hacer software, pero nos gustaría saber tu opinión. ¿Cómo crees que impacta la inteligencia artificial de cara a los desarrolladores? Pues a mí me encanta cómo lo has posicionado, yo siempre lo explico así. Para los que somos técnicos, yo creo que no nos tenemos que ir con la parte filosófica de inteligencia artificial que podemos estar hablando durante años, y creo que nuestro digamos, contexto técnico nos ayuda en definirlo de una manera muy fácil, que es una nueva forma de hacer software. Llevamos mucho tiempo acostumbrados a hacer software diciéndole a la máquina qué hacer paso a paso, y siendo nosotros los que escribamos el código para que la máquina ejecute ese programa, a otras aproximaciones como el Machine Learning o como el Reinforcement Learning, donde la máquina aprende en base a datos o en base a experimentos, en el caso de Reinforcement Learning, ¿no? Pero donde ya no damos esas instrucciones paso a paso, sino que la máquina puede aprender en base a algoritmos y en base a datos, ¿no? O experimentos o experiencias. Yo creo que eso tiene un impacto brutal. Para mí, el momento donde yo me di cuenta que quería, digamos, expandir mi carrera a la inteligencia artificial fue cuando me di cuenta que con algoritmos de inteligencia artificial podía hacer cosas que como desarrollador no podía. Para mí ese fue, digamos, el cambio de mentalidad, ¿no? Por ejemplo, y para mí en particular, cuando conseguimos paridad humana en clasificación de imágenes en Microsoft, para mí fue como el momento de abrir los ojos, de decir, ostras, es que paridad humana en reconocer lo que hay en una imagen. ¿Cómo haces eso con mi aproximación actual? Es que eso no hay manera de hacerlo, es imposible. Hay que pensar en otras formas, ¿no? Y yo creo que empezó un poco así. Yo creo que como todo lo que, como todo lo que hemos aprendido en desarrollo, hay que tener cuidado de no utilizar el martillo para cualquier cosa, porque cada cosa tiene su uso y su lugar, pero va a ser una herramienta, un nuevo martillo que yo no me imagino en el futuro ser un desarrollador full stack sin tenerlo en nuestro arsenal, ¿no? Porque va a haber problemas que no vas a poder solucionar si no es con algoritmos de Machine Learning o con algoritmos de Reinforcement Learning, ¿no? Algo básico. Yo creo que en el futuro, y hoy seguro que hablamos un montón de futuro, pero en el futuro todavía más, conforme la inteligencia artificial se está volviendo más generalizada, no en el sistema, no en el sentido de singularidad, por supuesto, pero sí más como flexible para distintas tareas y distintos escenarios, lo vamos a ver cada vez más. Y lo que es más interesante, lo vamos a ver también en el desarrollo software en sí, ¿no? En cómo podemos utilizar inteligencia artificial para desarrollar software tradicional, o cómo usuarios finales pueden utilizar también inteligencia artificial en sus escenarios. Yo tengo una curiosidad de cómo va a evolucionar con, por ejemplo, estaba pensando en los sesgos, ¿no?, de las inteligencias artificiales y todo ese concepto en Copilot. ¿Os imagináis qué es lo que pasará con la notación húngara? Ponerle la I a la interfase. Eso será, a ver qué es lo que ocurre por ahí. No sé, tengo curiosidad, ¿no?, por saber si ese tipo de cosas, ese tipo de sesgos, formas de detectarlas o de... Pues bueno, de sesgo podríamos estar hablando todo el resto de esta conversación, porque además es uno de mis temas favoritos. Vamos, yo creo que el sesgo, fuera de ese caso, generalizando un poco el concepto de sesgo, y luego volvemos si queréis a ese caso, que me parece muy buen ejemplo, por cierto. Al final el sesgo, yo siempre pongo como ejemplo un río. Imagina que tienes que parar un río, ¿no? Y que tienes dos opciones de parar el río. Parar el río cuando está llegando ya al mar, cuando es el Guadalquivir súper ancho, o parar el río en el nacimiento, ¿no? Y siempre como arriba del río.
Y siempre es mejor, cuando es el tema del sesgo, yo siempre intento explicar que siempre es mejor, mientras antes lo hagamos más cerca del nacimiento, mejor, ¿no? Que no lo hagamos ya al final cuando es mucho más complicado, ¿no? Y ahí hay muchos ejemplos donde poner eso en práctica, ¿no? Yo creo que poner ejemplos de Codex, en general modelos masivos, ¿no? Hay muchísimos que estamos haciendo hoy, tanto a nivel de investigación como a nivel de productos, para identificar el sesgo y mitigar el sesgo con modelos que ya están funcionando, ¿no? Y es una aproximación perfectamente válida y que a día de hoy es la que estamos utilizando en muchísimos casos, ¿no? En el que me comentas, volviendo a lo que dices, pues el caso ahí típico es involucrar al humano en esas decisiones, ¿no? Que al final, cuando ya antes de desembocar el río en este caso, que es cuando te da la recomendación del código, pues que seas tú el que pueda decidir, oye, pues quiero esta notación o quiero esta otra, ¿no? Que me parece, para otro sesgo como puede ser el sesgo de género, me parece una vía súper interesante y súper importante, ¿no? El poder permitir al usuario final el identificar, digamos, el contexto en el que lo está utilizando, ¿no? Y poder tener el humano en el loop, en el ciclo. Eso sería la aproximación de solucionarlo al final, pero lo que, en mi opinión, es todavía más interesante es solucionarlo al principio. Es cómo podemos crear modelos que de inicio pueden identificar y mitigar el sesgo, ¿no? Y eso, en el caso de, por ejemplo, sesgo por género, es algo, en el modelo masivo es un ejemplo muy sencillo de ver, porque puedes, si estás seguro, si utilizas datos que garantizas o que puedes mitigar que estén sesgados, pues ese modelo ya de principio va a estar entrenado de una forma menos sesgada, ¿no? Y eso puede ser de forma natural, porque los datos los usamos de maneras que no estén sesgadas, o puede ser de forma artificial, como puede ser en Microsoft, por ejemplo, algo que hacemos con los modelos, que tenemos todo un área de investigación en esa parte, es como crear datos sintéticos. De tal manera que si no tienes datos que no estén sesgados, pues te creas esos datos. Por ejemplo, en el caso de sesgo de género, pues para tener una distribución, digamos, más homogénea de tus datos, ¿no? Y si no la tienes, pues te creas esos datos que complementen los que ya tienes ahora, ¿no? En el caso que has dicho, pues en ese caso el ejemplo sería utilizar datos sintéticos para entrenar al modelo en cualquier notación, ¿no? Sería una forma súper interesante de atajarlo. Y de ahí, entre esas dos aproximaciones, que es entre los datos y entre el final, hay todo un espectro de soluciones tecnológicas que nos van a ayudar, ¿no? Yo creo que también es súper interesante toda el área de investigación centrada en introducir el conocimiento en esos modelos, ¿no? Que no sean modelos de caja negra, sino que sean modelos donde podamos dar conocimiento, que sean modelos híbridos donde también podamos darle conocimiento al modelo, o modelos donde incluso en el entrenamiento tenga el humano en el loop, ¿no? En el ciclo. Que puedas, por ejemplo, oye, si no te gusta el código que ha desarrollado el modelo, pues que le puedas decir, no me gusta esto, me gusta más esto otro. Y el modelo se va, digamos, realimentando para aprender en esa interacción con el usuario. Muy bien. Pues no sé si queréis pasar al siguiente bloque, Javi. Vamos a meter en medio una de las primeras preguntas que hemos recibido del público. En esta ocasión no ha sido del chat, ha sido de Meetup, donde, por cierto, también animamos a la gente, sobre todo en eventos donde vamos a tener preguntas abiertas, etcétera, que deje sus preguntas. De hecho, lo ha hecho Antonio Jesús, que ha hecho un 2x1, ha hecho dos preguntas, pero están conectadas. Dice, sería interesante conocer la visión de David sobre cómo acercar la IA a las pequeñas y medianas empresas, que son el grueso de nuestro tejido productivo. Además, estaría bien saber de estrategias para poder reutilizar modelos, ya que muchas de estas empresas no tienen el conjunto de datos lo suficientemente grande para realizar buenos entrenamientos o no los tienen digitalizados. Me encanta la pregunta, Lo único es que me da pie a hablar también durante mucho tiempo de algo que estoy también un poco obsesionado, que es cómo eliminar la barrera que tiene ahora la inteligencia artificial para llegar a más empresas y a más personas, ¿no? Y tiene mucho que ver con el nuevo paradigma que estamos viendo en la inteligencia artificial. Si queréis, empiezo un poco, voy a dar un paso atrás por un segundito y cuento el contexto.
¿Cómo estamos acostumbrados ahora mismo a desarrollar inteligencia artificial? Ahora mismo, si alguien quiere desarrollar un algoritmo o un modelo de Machine Learning, para un caso determinado y para un cliente determinado o para un dominio determinado y para un escenario determinado, necesita datos de todo eso, o sea, para ese dominio, para ese caso, para ese escenario, y con eso se crea un modelo que me va a servir para ese dominio, para ese caso, y necesito entrenarlo desde cero para eso, ¿verdad? Y así hemos estado durante años, hemos hecho eso. Hay una técnica que se llama Transfer Learning, que se utiliza muchísimo, sobre todo en visión, donde intenta reaprovechar algo esos modelos, ¿no? Por ejemplo, si un modelo, por ejemplo, en visión se hace mucho, ¿no? Un modelo que reconozca objetos, pues le hago a través de un proceso, se llama Transfer Learning, puedo utilizar ese modelo para que me identifique algo muy particular para mi caso de uso, ¿no? Y está muy bien, hizo que fuera mucho más fácil, hay muchas tecnologías que se basan en eso, pero todavía no es lo suficientemente genérica, porque al final estás hablando de hacer pequeñas personalizaciones, ¿no? Y que en algunos casos puede ser complicado, ¿no? Porque también necesitas datos para entrenarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es el nivel actual de la inteligencia artificial. Lo que estamos viendo es que empiezan a salir unos nuevos modelos que se llaman, hay muchas formas de llamarlo, todavía no nos ponemos de acuerdo en cómo llamar esos modelos. Lo que más se está pegando, lo que más, digamos, está empezando a utilizar la gente es el concepto de modelo fundacional, foundational model. También lo podéis escuchar como modelo masivo. Hay muchos nombres, ¿no? Pero al final son modelos donde somos capaces de aumentar exponencialmente el número de parámetros en esos modelos, ¿no? Si los modelos tradicionales, este de paridad humana que os decía antes, que fue el que me abrió a mí los ojos, fue un modelo, en aquella época fue como el nacimiento del Deep Learning, el modelo que fue el más grande que se había hecho hasta el momento, tenía como 50 millones de parámetros. Ahora, ¿cuándo fue? Hace a lo mejor 2 meses o 3, lanzamos en un partnership con NVIDIA un modelo que tiene medio trillón americano, medio billón de parámetros españoles, ¿no? O sea, imaginaos, es un crecimiento exponencial que hemos conseguido en estos modelos, ¿no? Y eso, ¿por qué lo hacemos? Pues primero, por supuesto, esos modelos son más potentes, son más, digamos, precisos, etcétera, etcétera. Vale, eso está muy bien, pero la principal ventaja no es esa. La principal ventaja de esos modelos es que cambia el paradigma y en lugar de tener que hacer un modelo para cada dominio y para cada escenario, estos modelos son muy fáciles de personalizar para cualquier dominio y para cualquier escenario, ¿no? Eso que puede resultar trivial es un cambio brutal en cómo desarrollamos inteligencia artificial, ¿no? ¿Y por qué? Porque esa personalización no solo se puede hacer, o sea, no solo estamos viendo que esos modelos pueden utilizarse en distintos dominios y en distintos escenarios, incluso, muy interesante, en distintas modalidades. No solo en la modalidad de texto, sino también en imágenes. Habéis visto muchísimo, seguro, últimamente en estos modelos de generación de imágenes que están en prensa. En modelos incluso de vídeo, modelos de audio. Estamos viendo, por ejemplo, un área de investigación en Microsoft muy importante es utilizar esta técnica para grafos. Y me diréis, ¿y para qué quiero hacer eso? Pues hay un grafo súper interesante que es una molécula. Es utilizar estos modelos para razonar sobre estructuras moleculares, de tal forma que sea capaz, por ejemplo, de prever las propiedades de una molécula o, por ejemplo, de identificar nuevos catalizadores o descubrir nuevas moléculas que puedan servir para un determinado caso. Es decir, que son modelos que empiezan a ser, digamos, muy generales, ¿no? Muy generalizados en torno a múltiples casos de uso e incluso modalidades. ¿Y cómo personalizas? Y esa es la parte más interesante de todas, ¿no? Estos modelos, para personalizarlos, puedes utilizar Transfer Learning, o sea, esa es una técnica que se sigue utilizando en estos modelos, pero se empieza a hacer muchísimo progreso en una técnica que se llama Few Shot Learning. Como aprendizaje en unos pocos disparos, no sé cómo traducirlo, ¿no? Si queréis buscarlo en internet podéis ver un montón de literatura. ¿En qué consiste esa técnica de Future Learning? En la técnica Future Learning, en lugar de, digamos, personalizar el modelo para una determinada tarea, lo que haces es, al modelo directamente no tienes que actualizar, no actualizas los pesos, no actualizas los números en ese modelo, el modelo es el mismo. Simplemente, como entrada al modelo, le explicas lo que quieres hacer, la tarea que quieres hacer y le das algunos ejemplos. Ahí viene lo del few shot, ¿no? Le das
2 o 3 ejemplos, lo que quieres que haga y el modelo automáticamente es capaz de hacer esa tarea, ¿no? El ejemplo, uno de los primeros modelos que salieron con esa técnica es, que se hizo muy famoso, es GPT-3, ¿no? GPT-3, por ejemplo, le dices traducir de inglés a francés. Le pones un par de ejemplos de 2 palabras traducidas y la tercera es capaz de hacértela, no es capaz de traducírtela, sin haber sido entrenado en traducción. O sea, el modelo no se entrenó en traducción, se entrenó en todos los datos viniendo de Internet, ¿no? Eso os da una idea de la potencia de estos modelos. Luego, también estamos viendo modelos que son one shot, o sea, que le das un solo ejemplo, y luego ya lo que ya es alucinante, zero shot learning, que es modelos donde ni siquiera le tienes que dar ningún ejemplo, solo le tienes que explicar lo que quieres hacer. En el caso de GPT-3, le puedes decir, identifícame el sentimiento de esta frase. Le da la frase y el modelo te lo identifica sin haber sido entrenado. O otro ejemplo es, resume este párrafo y es capaz de resumirlo, ¿no? O resume esto para un niño de 5 años y es capaz de hacerlo sin darle ejemplos, ¿no? Si pensáis en lo que va a implicar eso, es una revolución en la inteligencia artificial, porque lo que podemos hacer es dar inteligencia artificial como plataforma. Es decir, lo que hicimos con .NET para el desarrollo de aplicaciones, ¿cómo podemos hacer eso ahora para inteligencia artificial? ¿No? De tal manera que más personas puedan utilizar inteligencia artificial, no solo pequeñas empresas, sino incluso pensar expertos en un dominio, ¿no? El concepto de un trabajador que puede utilizar inteligencia artificial directamente en su trabajo para corrazonar con esa inteligencia artificial. Yo creo que las posibilidades en estos modelos que ahora mismo todavía están en la cocina, estamos trabajando en ellos, pero es un momento apasionante, ¿no? Para la tecnología que, bueno, estamos en un momento súper interesante, ¿no? Para trabajar en inteligencia artificial. Pues mira, si te parece, hay una preguntilla, la podemos aprovechar y te la lanzamos. La pregunta es de Mario Rosas y dice dice, ¿ese modelo que no necesita un entrenamiento previo está disponible a día de hoy para el público general, para investigadores? Bueno, hay múltiples modelos, ¿no? Y de múltiples fabricantes y de múltiples dominios distintos, ¿no? En Microsoft nuestra visión es proveer esa plataforma. O sea, como todo en Microsoft, yo creo que siempre tenemos el espíritu de plataforma, ¿no? Con lo cual nuestra visión es crear esa plataforma de inteligencia artificial o inteligencia artificial como plataforma, ¿no? Y cosas que podéis ver en esa dirección, pues, por ejemplo, en nuestro partnership con OpenAI, es básicamente colaborar con ellos a nivel de investigación, colaborar con ellos en utilizar Azure como superordenador para entrenar estos modelos, pero también en exponer estos modelos como parte de la plataforma de Azure. Y eso lo tenéis a día de hoy. Tenéis el servicio en Azure de OpenAI que podéis acceder a este tipo de modelos, ¿no? Está, por ejemplo, GPT-3 y hay otros modelos en los que estamos trabajando. Y todo con un espíritu de plataforma. O sea, nuestro objetivo es hacer que estos modelos pues que escalen, que estén preparados para la empresa, que sean seguros, etcétera, etcétera, y exponerlos en Azure. Tenemos también a nivel, por decir, otro área también en el que estamos trabajando, es en el área académica. También tenemos un programa que se llama Turing Academy. Turing es nuestro modelo masivo, o sea, es un modelo que desarrollamos en Microsoft, es el modelo que utilizamos nosotros, o la familia de modelos, porque es una familia de modelos que utilizamos nosotros en casi todos nuestros productos. O sea, cuando veis, yo qué sé, cualquier funcionalidad que os imagináis, el auto-reply en Outlook, el text completion en Word, atención al cliente en Dynamics, todo eso está implementado con este modelo Turing y tenemos un programa de investigación donde colaboramos con universidades y con institutos de investigación en torno a este modelo, ¿no? En torno a este futuro de modelos fundacionales. Así que tenéis esas dos vías. En Microsoft podéis utilizar la vía comercial que llevamos en Azure o la vía de investigación que también tenemos programas para ello. Genial, genial. Increíble. Las capacidades, ¿no? Recuerdo mucho de la época de los clubs.net y demás, toda la formación con la universidad y centros, ¿no? Sobre todo el tema de research.
y las facilidades y las cosas que descubríamos en aquel entonces y se sigue haciendo. Y tenemos por aquí una preguntita que se nos ha pasado de Pedro, que nos dice, por bajar las expectativas, lo que estábamos hablando antes, ¿no? Algunos expertos hablan de la IA actual como meros loros estocásticos. ¿Te parece adecuada esa definición? Loros estocásticos. Que al final, ¿qué es uno de estos? Cualquiera de estos algoritmos, al final lo que está haciendo, a ver, loros estocásticos, son loros complejos, ¿eh? O sea, que tampoco quiero minimizar. Al final es que el término medio suele ser lo que aplica, ¿no? Estos modelos son muy potentes, ¿eh? A mí estos modelos, y a cualquiera de vosotros estoy seguro, se lo habéis visto funcionando, hacen cosas que muchas veces dices, esto de verdad que no podría hacerlo si lo tengo que desarrollar yo. Es muy complicado y tiene una capacidad de corrazonamiento que puede ser espectacular. O sea, los resultados ahí están, ¿no? Y si veis cualquier demostración o cualquier proyecto donde estéis utilizando incluso cosas que están disponibles a día de hoy, muchas veces te llama muchísimo la atención porque es capaz de conectar conceptos en situaciones donde es muy complicado, muy, muy complicado. Sí, al final está basado en datos sobre los que está aprendiendo, pero de nuevo, cuando el dato es el lenguaje, yo creo que hay algo que tenemos que pensar mucho cuando hablamos de la inteligencia artificial a día de hoy, que es que estamos acostumbrados a inteligencia artificial basada en datos, ¿no? El típico razonamiento sobre datos. Entonces ahí puede ser espectacular, porque es espectacular. Oye, reconocer una imagen es espectacular. O sea, el transformar una imagen en unos y ceros y a partir de eso decirte si hay un perro o un gato, oye, eso es espectacular. Pero todavía no perdíamos esa referencia del modelo que está trabajando en números, ¿no? Que es lo que estamos acostumbrados en general cuando somos desarrolladores. La línea yo creo que es súper interesante es cuando vemos modelos que razonan sobre el lenguaje. Esa es la línea que resulta un poco más espectacular, ¿no? Porque cuando al final, que también son números, porque sabéis lo que primero se hace en el lenguaje es hacer el embedding que lo transforma en números las palabras, ¿no? O sea, que tampoco al final sigue siendo números, pero cuando es lenguaje, la cosa empieza a ser más espectacular, ¿no? Y sobre todo cuando estamos viendo en estos modelos, los modelos que os comentaba antes de multimodales, lo que hacemos con estos modelos es que no solo que esta técnica se puede utilizar para diferentes modalidades, sino que se puede utilizar para diferentes modalidades a la vez. Y no solo eso, sino que estos modelos mapean las distintas modalidades al mismo espacio semántico. Es decir, que si imagináis un caso muy sencillo, estos modelos utilizan como entrenamiento lenguaje y, yo qué sé, imágenes. ¿Vale? Es el típico caso de multimodalidad en este tipo de modelos. Pues en este modelo, al final, la palabra, por ejemplo, la palabra gato, si lo representa en el espacio semántico multidimensional tal y cual, está cerca de la imagen de un gato. Y eso que parece, vale, ¿y qué? ¿Por qué eso es tan importante? Es que anteriormente no era así. Anteriormente, digamos que teníamos un modelo para identificar una imagen y otro modelo para el lenguaje. Pero cuando une los dos mundos, la cosa se puede poner muy interesante. Y si habéis visto alguna demo últimamente de estos modelos que pueden crear imágenes a partir de una frase, ¿no? Al final eso funciona, DALL-E, por ejemplo, ¿no? De OpenAI. Al final eso funciona porque el modelo es capaz de conectar semánticamente el mundo del lenguaje con el mundo de las imágenes, ¿no? Si eso lo aplicáis lenguaje y código fuente, tenéis Codex o tenéis GitHub Copilot, ¿no? Donde escribís un texto y eso te crea código. Es la magia de unir múltiples modalidades en un mismo modelo. De hecho, David, enlazando con la pregunta que hay ahora, porque lo estabas comentando ahora, la acaban está recién salida del horno, dice Vicente Herrera, dice, la pregunta que se hace todo el mundo, ¿reemplazarán las IA a los desarrolladores? Sí. Esperemos que no. No, hombre, no. Yo creo en una inteligencia artificial que nos va a hacer más productivos. Esa es mi visión, ¿no? Y yo creo que todo lo que veo va enlazado o va en esa dirección, ¿no? Al final, una inteligencia artificial que nos permita quitar la parte más tediosa del desarrollo, o sea, no sé si había utilizado GitHub Copilot, pero en mi opinión, a mí me quita lo que no me gusta desarrollar. O sea, si es que es evidente, cuando estoy escribiendo sabéis que hay una parte que voy a escribir que es muy evidente y que la inteligencia artificial la puede hacer por mí. Pues encantado, ¿no? Yo creo que
que todos tenemos eso. Yo creo que al final, y eso aplica a todos los trabajos, no solo al de desarrollo, ¿no? Al final, la inteligencia artificial lo que nos va a permitir es abstraernos todavía más del problema y de la solución para poder llegar más lejos y poder hacer cosas que a día de hoy no podemos hacer, ¿no? Eso lo puedes aplicar para cualquier trabajo, incluso la profesión de medicina es una que me apasiona, donde aplicar inteligencia artificial, porque creo que inteligencia artificial más profesional médico va a poder hacer cosas que hasta ahora un profesional médico no podía, porque tiene que hacer demasiado digamos, en la fontanería básica de, por ejemplo, un diagnóstico, ¿no? Ahora vemos que con inteligencia artificial se puede aumentar a un médico de una manera que pueda diagnosticar más rápido o que pueda diagnosticar cosas a las que no ha sido expuesto anteriormente, pues gracias a correlacionamiento con inteligencia artificial. Bueno, antes de hacer una pregunta que me ha hecho mucha gracia en comentario del chat que dice que la IA no soportaría los cambios continuos de requisitos de los clientes porque se pillaría un cabreo del carajo. Eso me ha hecho bastante gracia. Antes de saltar a hablar del futuro, que tenemos varias preguntas relacionadas con el futuro, etcétera, tenemos varias preguntas relacionadas con lo mismo, que era básicamente pedirte ejemplos prácticos del uso de IA. Teníamos uno bastante obvio, que era el uso en Empower MD, iniciativa del equipo de research con toda la parte médica, etcétera. Pero puedes poner ese de ejemplo, puedes ponerlo cualquier otro. ¿Nos puedes poner algún ejemplo vistoso, visual, práctico para todos del uso de ella? Se me ocurren muchos. A ver, como lo que has dicho, qué bueno que digas lo del Empower MD. Empower MD es exactamente lo que decía antes de correlacionamiento con el médico, ¿no? O sea, imagina esa situación, ¿no? Eres un médico, estás explorando o intentando diagnosticar un caso con un paciente, ¿no? ¿No sería maravilloso tener un agente que no te sustituya, sino que está escuchando las notas, escuchándote como médico, escuchando las preguntas que estás haciendo y que te guíe, o sea, que te vaya dando pistas en base a esos síntomas de posibles áreas a explorar, ¿no? Yo creo que eso no solo te aumenta la productividad, es decir, como médico, pues te puede ir guiando y te puede aumentar no solo, por supuesto, en tomar notas, ¿no? Tomar notas que ya lleva mucho tiempo a un profesional médico, ¿no? Pero si además está tomando esas notas y te está guiando un poco de, oye, pues mira, pues resulta que estos dos síntomas puede enlazar con esto, haz esta pregunta que puede ser interesante para explorarlo todavía en más detalle, ¿no? A nivel de productividad es algo evidente, ¿no? Que el impacto que puede tener algo así. Pero pensar, por ejemplo, en diagnósticos que sean más complejos, ¿no? Imaginaos, por ejemplo, el mundo de las enfermedades raras, ¿no? Que es un mundo, bueno, de hecho, ese es uno de los ejemplos que cuento en mi libro del auténtico crack Julián Isla, donde cuenta, bueno, él tiene su misión en la vida en la que yo soy afortunado de por lo menos estar conectado con él en esa gran aventura, es ver cómo utilizar inteligencia artificial para facilitar el diagnóstico de enfermedades raras, ¿no? Que imaginaos, una enfermedad rara lleva como media 7 años en ser diagnosticada, ¿no? Imaginaos lo complicado que es y el impacto que tendría una inteligencia artificial que pudiera ayudar a los profesionales médicos a identificar y diagnosticar esas enfermedades, ¿no? El impacto que eso tendría, ¿no? Pues, pero quitando este caso que me apasiona, es súper complicado. Yo lo que suelo hacer, de hecho, una de las cosas que le dediqué mucho tiempo en el libro es como un poco inventario. Oye, pues mira, para tener ideas de cómo utilizar la inteligencia artificial, siempre viene bien el tener un poco inventario de qué se está haciendo en el mundo en la inteligencia artificial. Y lo hago en dos dimensiones, ¿no? Para facilitar un poco la conversación. Por un lado tengo la dimensión de negocio, que es básicamente decir, a ver, desde el punto de vista de negocio, cuáles son los escenarios que tienen sentido, ¿no? Que eso suele ser, suelo recomendar que cuando se vayan a identificar escenarios en una empresa, estén, digamos, unidos el negocio por un lado con estos escenarios y luego la tecnología por otro, que dé ideas desde el punto de vista de la tecnología. Desde el punto de vista de negocio, el framework, digamos, que suelo utilizar yo es un framework donde voy por 4 patas, ¿no? Hablo de clientes, de todo lo que tenga que ver con contrato y relación con el cliente. Ahí hay todo un mundo de casos de uso de inteligencia artificial
no solo de atención al cliente, sino también de entender mejor al cliente, anticiparte a la necesidad del cliente, etcétera, etcétera, ¿no? Área apasionante. Otro área es el área del empleado. Es decir, oye, ¿cómo podemos mejorar, por ejemplo, mejorar la productividad del empleado? Para empleados, los que hablamos antes, profesionales médicos o empleados en cualquier desarrolladores, ¿cómo podemos hacerlos más productivos? ¿Cómo podemos hacer que la inteligencia artificial pueda corrazonar con esos empleados? Un montón de casos que tienen que ver con todo eso. El tercero tiene que ver con los procesos. ¿Cómo puedo optimizar procesos en mi empresa? ¿Cómo puedo hacerlos más eficientes? ¿Cómo puedo utilizar cosas como automatización de procesos donde la inteligencia artificial puede directamente automatizar procesos que tengo en mi empresa? O en áreas como manufacturing, ¿no? ¿Cómo puedo utilizar inteligencia artificial para optimizar mi proceso de fabricación? Y el último es el de productos. Y el de productos es el que hable todo un abanico, que es cómo puedo redefinir el producto que creo como empresa gracias a la inteligencia artificial, ¿no? Y ahí es donde, por verticales, dependiendo del vertical, también hay toda una forma de hacer como hacer la evaluación de posibles casos de uso, ¿no? Ahí, por ejemplo, en el libro yo voy por casos vertical por vertical. Oye, en el vertical de sector público, el vertical de retail, el vertical de energía, etcétera, etcétera, ¿qué casos puedo utilizar inteligencia artificial para cambiar mi producto? Ese es uno, que sería desde el negocio, súper importante. El otro es desde la tecnología, y es que no obviemos que la tecnología te puede dar ideas de casos de uso que hacer, ¿no? Y ahí suelo recomendar también otro framework donde te cubra un poco todas las posibles tecnologías o todas las posibles capacidades que te puede dar la tecnología, ¿no? Ahí es donde hablas un poco de los distintos entornos, reconocimiento de imágenes, reconocimiento de imágenes, reconocimiento del entorno alrededor nuestra, speech recognition, ese tipo de cosas. Otro área que tiene que ver con el razonamiento sobre datos, ahí pones machine learning y todo lo que es posible ahí. Otro que tiene que ver con el reinforcement learning, sistemas autónomos, entonces también un montón de ideas que pueden venir por la parte técnica en ese entorno. En cualquier caso, siempre recomiendo tener un framework que te nutra de ideas para poder implantarlo en tu empresa y en tu desarrollo en particular, ¿no? Genial. Pues yo, bueno, antes de pasar al último bloque, a mí me gustaría preguntarte una cosa que creo que se ha hablado poco, pero bueno, no sé tampoco lo que nos puedes contar sobre tu rol, toda la parte de innovación, porque vamos a hablar mucho de IA, pero en la parte de innovación no sé qué nos puedes contar de ahí, porque entiendo que será, por lo menos suena ultra secreto, ¿no? De cosas de innovación, ¿no? Suena un poco como... Entonces, no sé qué cosas puedes contarnos de esa parte. Sí, no, yo si quieres os puedo comentar las grandes guías, ¿no? Pues tampoco tenemos tiempo de entrar en cada, si nos hemos llevado más de una hora para inteligencia artificial, imagínate si nos metemos en las demás, pero yo creo que a alto nivel, o sea, 3 grandes áreas a alto nivel en Microsoft que apostamos como tendencias de tecnología que pensamos que van a ser muy relevantes en el futuro. Una tiene mucho que ver con le llamamos el ubiquitous computing, ¿no? Y es el concepto de cómo el cloud se va a convertir o se va a expandir a ser mucho más, ¿cómo se dice? Como ubiquitous en español, no sé cómo se dice en español, ¿no? Pero que va a estar, que el cloud va a llegar a todos los sitios, ¿no? Y eso tiene repercusiones muy grandes, ¿no? Y en particular por 2 transformaciones tecnológicas que son brutales para los próximos años. Uno que es el 5G, cómo va a abrir nuevos escenarios de conectividad que antes no lo teníamos, y que si somos capaces de llevar el compute al edge, al extremo, digamos, pues vamos a abrir nuevos escenarios donde, por ejemplo, la latencia sea súper baja, ¿no? Y podamos pensar en escenarios donde con conectividad 5G y compute en el edge podamos hacer que no podamos hacer hasta ahora, ¿no? Pensar en escenarios como escenarios de AR, VR o otros múltiples escenarios que nos va a abrir estas capacidades técnicas, ¿no? Eso sería un área o una tecnología dentro de Ubiquitous Computing. La otra es el espacio, y es que también estamos viendo una revolución en el espacio, en la parte de satélites, porque lanzar un satélite es de estos de baja órbita,
es muchísimo más barato que en el pasado. Es decir, vamos a tener una expansión del cloud al espacio y va a ocurrir, ¿no? Y esto también va a abrir nuevos escenarios que no teníamos hasta ahora, tanto de comunicación como de computación, ¿no? Y que también va a ser muy interesante. Ese sería el primer área, ¿no? Que es el área de ubiquitous computing, el llevar en la computación a todos los sitios, desde el extremo más opuesto de la Tierra gracias a 5G, con alto ancho de banda, número muy alto de dispositivos y latencia muy baja, a cualquier punto geográfico gracias a el espacio, ¿no? El segundo tiene más que ver con la computación así, es decir, cómo va a cambiar también el futuro de la computación. Y ahí las dos grandes estrellas, por un lado está el concepto de inteligencia artificial a escala, que es lo que hemos hablado un montón, es el concepto de inteligencia artificial como plataforma, cómo eso va a abrir una nueva plataforma para digamos, desarrollar aplicaciones basadas en inteligencia artificial. El otro, que no hemos hablado hoy, pero que también evidentemente es un área súper importante y que va a abrir escenarios que son impensables hasta ahora, es la computación cuántica, ¿no? Que poco a poco se está llegando allí como industria, ¿no? Todavía muy pronto, por supuesto, pero una grandísima esperanza para poder hacer algo así como lo que consiguió la inteligencia artificial hace unos años, el que podemos hacer cosas que no podemos hacer a día de hoy a nivel de desarrollo de computación, pues la computación cuántica va a hacer algo parecido, pero multiplicado por 10, ¿no? Nos va a permitir atajar problemas que hasta ahora no podíamos con la computación que tenemos actualmente, ¿no? Por ejemplo, en áreas como la química o la generación, el diseño de materiales. Y el tercer área tiene mucho que ver con las experiencias máquinas y personas, ¿no? Es como vamos a ver también un paradigma de comunicación entre humanos y máquinas que yo creo que uniendo todo lo anterior, si unes 5G, si unes ubiquitous computing, si unes toda esa computación distribuida con inteligencia artificial y en el futuro con computación cuántica, si unes todo eso y le añades con razonamiento o interfaces modernos, por ejemplo, de realidad aumentada o de otros muchos como interfaces naturales, lo que te da es un concepto de corrazonamiento con máquina que va a dar también a escenarios y experiencias que no tienen nada que ver como las de ahora, ¿no? Donde humanos y máquinas puedan trabajar, por ejemplo, en entornos simulados para no solo analizar lo que está pasando ahora, sino también tomar decisiones para el futuro en cualquier entorno, que puede ser desde el entorno logístico hasta el entorno de investigación, hasta entornos de toma de decisiones en desastres naturales, ¿no? Imaginaros, o en cambio climático, ¿no? Algo que también los humanos y las máquinas tenemos que aprender a trabajar juntos para solucionar en el futuro. Hay una pregunta por aquí que si quiere le voy a dar yo respuesta incluso, que es la pregunta final, dice, por favor, ¿cuándo será posible conseguir que David nos firme el libro en España? Entonces, claro, yo diría que en una de estas quedadas con la gente de Sevilla.net... La próxima en persona. Claro. Así la próxima que... persona, nos vemos todos, recordamos viejos tiempos y lo Totalmente. que haga falta. Y nos llevamos hablando toda la tarde. No tiene por qué ser en Sevilla, ¿eh? En Cádiz también nos vale, que hay playa. También. En verano se está muy bien allí, más fácil todavía. Bueno, pues vamos a hacer tiempo para ver si hay alguna pregunta final. Nosotros tenemos preguntas para llevarnos aquí 2 horas más, pero entendemos también que es un día festivo. Llevas como 3, 4 entrevistas, comunidades, etcétera, así que queremos también dejarte descansar. Vamos a ver si alguien se anima con la última pregunta y mientras hacemos tiempo, Marcelo, Juanma, ¿queréis comentar algo final? ¿Algo que se haya escapado de las preguntas que teníamos preparadas? Que es más de la mitad, por cierto. Bastante más. Pues bueno, no sé, Juanma, ¿se te ocurre alguna cosa? No la quiero liar, que ya la he liado. Es que, es que a mí me pasa lo mismo. Yo no quiero meter la pata, porque como diga algo, salimos por... Nunca, es verdad que no hay respuesta fácil para nada, ¿eh? Pero... Nos podemos tirar 1 hora con cada tema. A ver, lo que me tenéis en LinkedIn, si tenéis cualquier pregunta, encantado de
responder, os doy mi email, no tengo ningún problema, es david.carmona@microsoft.com. Si tenéis cualquier pregunta, comentario o queréis filosofar por email, encantado de hacerlo, no tengo ningún problema. Perdonadme si tardo, porque suelo tardar en responder, perdón, pero normalmente yo tengo dos formas de responder. O te respondo en 30 segundos o te respondo en 1 o 2 semanas, porque una vez que pasa digamos, la atención y va para abajo en el inbox me cuesta un poquito más, pero acabo respondiendo. Y nada, y la próxima vez acordamos, que la próxima vez tiene que ser en directo y en persona, en Sevilla o en donde sea. Yo encantado de la vida, Te tomamos la palabra. Bueno, pues viendo que no hay más preguntas, vamos a cerrar con fotos, que es la única forma buena de cerrar. Una Eso como fue esta, que en además... ¿Fue? Esto hace ya mucho tiempo, Y además hay aquí alguna persona también que está por ahí. Por el chat, ¿verdad? Por el chat, sí, que se verá por aquí con algunos Bruno, años menos. ¿no? Con algunos años menos. Y con pan pelo. Vamos, no dices que no le ibas a liar. Hay por ahí alguno, Que, pues sí, la foto es simplemente significativa para decir que la próxima vez nos veremos así al menos. ¡Qué joder! Sí. Ha llovido, Bruno, ha llovido de esto, ha llovido bastante. Así que, bueno, pues Hay que hacer uno de inteligencia artificial. Tenemos que montar el IA Camp o algo así. Te montamos un evento. Lo que Pasarnos un fin de semana en un camping y disfrutar entre qué bien lo pasamos. O unos chiringuitos en Cádiz, en Cortadura. También es verdad. Bueno, pues nada, ya el feedback que vamos recibiendo es muchas gracias, muy interesante, etcétera, etcétera. Así que vamos a cerrar Pedro, aquí. ¿Qué de amigos? Sí, mucha gente conectada, muchos amigos conectados. Así que nada, muchas gracias a todos por conectar. Antes de cerrar, nada, recordar que para estar pendientes de próximos eventos de Sevilla.net tenéis nuestro Meetup. Voy a hacer promoción de otra comunidad. Recordad también que tenemos un calendario común de todas las comunidades de .net en España. Y nada mejor que actuar como una. Así que vamos a darle promoción al próximo evento que tienen nuestros amigos de Compartimos, Unplugged, que el próximo miércoles a las 4 precisamente van a hablar, entre otros temas, de ella. Así que si os ha interesado el punto de hoy, tenéis próximo evento pronto. Y con todo esto, nada, muchas gracias a todos por los comentarios, hay mucho feedback, se lo iremos trasladando ahora a David. Así que gracias a todos, nos vemos en el próximo evento. Hasta pronto. Adiós, gracias a todos. Adiós. Un abrazo a todos.